Listo. Bien. Estábamos hablando un poco de esto, del efecto de la presión atmosférica sobre el nivel del mar. Y ese artículo que les separé ahí, que está el link en la presentación, tiene esta expresión muy simplificada que describe dónde está el nivel del mar en función de un nivel cero, que tiene pocas variaciones, digamos, la componente o la variable que tiene que ver con la presión, con los cambios astronómicos, y ese, que es la que estábamos llegando, es el efecto asociado al tiempo atmosférico. Y acá es donde entraría la presión atmosférica como condicionante o variable del nivel del mar, ¿sí? Entonces, el tiempo atmosférico que también repercute en la altura del nivel del mar. La presencia de altas o bajas presiones condiciona el peso del aire que hay sobre las aguas marinas, así como el viento que fluye sobre la superficie del mar. Cuando la subida del nivel del mar coincide con la marea natural y con la subida de las aguas por irrupción de un huracán o borrasca en latitudes medias, se producen elevaciones del mar muy dañinas y peligrosas para las zonas costeras. Son las llamadas ondas de tormenta. Y esta tabla la pueden ver ahí en el artículo. O sea, hay un efecto muy significativo del efecto, digamos, de la presión atmosférica sobre el nivel del mar. O sea, yo pensé que esto era bastante insignificante, que T me explicaba todo el X. Pero en realidad X está explicado por Z, por T, por S y por O, por último, que son variaciones singulares y extraordinarias, son variaciones esporádicas o muy frecuentes, tienen estos nombres de seiches, tsunamis, o errores de medida son a veces, pero también mete ruido, digamos, en dónde está el nivel del mar, ¿sí? Así que, o sea, la pregunta de Alejandro era si había algún efecto de la presión atmosférica sobre el nivel del mar. Sí, definitivamente sí. De hecho, explica gran parte de cuál es la variación del mar. Esto es muy variable en diferentes latitudes. Hay algunas mediciones en algunos lugares donde el 40% de la diferencia en el nivel del mar está explicada por la presión atmosférica. El 40%, ¿eh? Pablo, ahí está Ahí está Alejandro. diciendo Carlos, perfecto. Sí, Hernán, ¿querías decir algo? Alejandro queriendo entrar. Ah, perdón, a ver. Ya lo tengo como conectado. Ah, bueno, listo. El grupo, lo mandó el grupo, así que ya está. Listo. Carlos está haciendo un aporte buenísimo que es justo lo que les estoy diciendo. La presión atmosférica puede incidir hasta en un 40 a 55% del nivel del mar. O sea, mi predicción en la clase pasada había sido, sí, seguramente hay un efecto de la presión atmosférica sobre el nivel del mar, debe ser despreciable. Uno habla de un fenómeno despreciable cuando está hablando menos del 5% de la variación, por ejemplo. Es un criterio, digamos. Pero, o sea, de un 40 a un 55% de la variación en el nivel del mar por efecto de la presión atmosférica es un factor muy importante, digamos. Así que con esto creo que estamos contestando la pregunta de Alejandro de hace 2 clases atrás. Carlos, buenísimo tu aporte, y además Carlos nos contó que encontró un paper. El paper de Carlos, creo que es el mismo que le separé acá. Es este Carlos, ¿no? El que está en la presentación. Porque creo que es el mismo que busqué yo y que encontré yo, y habla de ese 40-55% del trabajo. Perfecto. Carlos me acaba de mandar este mismo trabajo y es el que justamente aporta esta información. Buenísimo, Carlos, genial, ¿eh? Y después me puse a pensar, o sea, nosotros tenemos fenómenos bastante conocidos, o sea, en nuestro país, digamos, que se explican por cambios en presión atmosférica o viento sobre una superficie de agua, digamos, y es muy común, digamos, a la gente que haya estado de visita o haya vivido en Buenos Aires durante una sudestada. La sudestada se explica por, digamos, una permanencia de vientos de gran intensidad soplando desde el sudeste que ejercen un cambio en el nivel del Río de la Plata, ¿sí? Entonces, quizá alguno conozca, pero en la costanera norte, digamos, del Río de la Plata, cuando hay sudestada, el escenario es este,
y cuando hay vientos desde el oeste o sur, el escenario es este. Entonces ven cómo la incidencia del viento, la intensidad, está generando, digamos, un cambio en el nivel, en este caso no del mar, sino del Río de la Plata. Ahora, este viento que me produce un cambio en el nivel, si en función de si hay sudestada o hay contra sudestada, ¿no? Porque si sopla del sudoeste, el escenario es este. Ese viento es producto de grandes cambios de presión, desplazamiento de las masas de aire, formación de centros ciclónicos y anticiclónicos, o sea, todo lo que vimos, digamos, con respecto a la dinámica de los vientos. Y tienen, digamos, un efecto muy notorio en el nivel del Río de la Plata. En casos extremos, la sudestada se ve así, o sea, prácticamente se inunda, sobre todo el bajo, digamos, o sea, la zona sur de Capital Federal, Quilmes, Tigre, etcétera, o sea, las zonas costeras de Rivera. Así que esto guarda relación, digamos, con la pregunta que había hecho Alejandro, y la respuesta es sí, o sea, hay un gran efecto de la presión atmosférica sobre la línea de costa, sobre el nivel del mar, a nivel, digamos, a una escala global. Bien. Ya avanzamos con dos fenómenos, o sea, uno que era que había quedado de la pregunta de Alejandro, uno que les propuse yo y que charlamos, que era lo de las estelas de condensación de los aviones. Creo que no, de esto no tengo más nada. La presentación va hasta ahí. Me interesaría, si no hay dudas de estos dos fenómenos, pasar, digamos, a la consulta que me hizo el grupo de Vero Carabajal y compañía respecto al paper. Así también, o sea, evacuamos esa duda en la clase de consulta de hoy. Bueno, me alegro mucho, Sol. Yo la verdad que prefiero mil veces que vayan entendiendo y haya poca consulta que no se entienda, digamos. A ver, les dejo de compartir esto. Pero, perdón, porque en el chat de la sesión anterior vos me hiciste la pregunta, la duda que tenían respecto al paper. Los chicos son el grupo 1, ellos tienen el paper que ya se los muestro, para que también ustedes, el resto del grupo se vaya familiarizando. Es este. ¿Ven ahí la consulta de Vero en el chat? Dice, hipótesis paper 4. Este es el que les estoy mostrando en pantalla, es el paper 4. Se arma desde el resumen y la conclusión. ¿Puede explicarnos sobre el satélite Landsat? La hipótesis es un enunciado, en este caso tenemos las supuestas respuestas a las preguntas que refutarían a la hipótesis. Es ahí donde nos enredamos. Bien, vamos a hacer una serie de aclaraciones porque sí, es este trabajo en particular y algunos más, yo no sé al final cuáles eligieron de los 12 que habían, pueden prestarse a confusión con respecto a esto de la hipótesis. Así que me parece que la aclaración es específica para el grupo 1, que tiene el paper 4, que es este, pero les va a servir al resto de los grupos también, seguramente. El paper que les tocó a los chicos se llama así: Estudio de la variabilidad espacial de la temperatura de superficie en el norte de la provincia del Neuquén con imágenes satelitales. Entonces, la variable que interesa medir es la temperatura. ¿Dónde? ¿La temperatura en la atmósfera? ¿En altura? No, la temperatura en la superficie de la Tierra, ¿sí? Al ras del suelo. ¿Dónde? En el norte de la provincia de Neuquén. Es en la cordillera del Viento, el volcán Tromen, y creo que no entra el volcán Domullo en el área que definieron ellos. O sea, el norte de la provincia de Neuquén, bueno, quizá algunos de ustedes conozcan, primero que es un lugar hermoso, digamos. Tiene una topografía muy recortada, montañas de gran altura. De hecho, bueno, el volcán Domullo tiene 4.700 metros. La cordillera del Viento tiene una media de más de 3.000 metros, o sea, es una cordillera que más se parece ya a la cordillera más bien mendocina o a los Andes frontales, y no tanto a la cordillera que tenemos acá en el sur de Neuquén. Ambientalmente es muy diferente, hay muy baja cobertura, no hay bosque andino patagónico fueguino, hay bajas precipitaciones, baja cantidad de precipitaciones y una topografía muy recortada. ¿Sí? Estos son grandes cajones o cañadones, digamos, valles muy recortados, donde hay muy difícil acceso.
Entonces, esta persona, Marisa Gloria Cogliatti, lo que se propuso fue, con el uso de imágenes satelitales, ver si es posible reconstruir cuál es la temperatura en la superficie en la cordillera del Viento, digamos, en el norte de la provincia del Neuquén. ¿Sí? Como todo paper tiene un resumen, está en español, está en inglés, tiene sus palabras claves, tiene una introducción teórica bastante breve, hay cosas que en realidad no las explica muy bien. Tiene, digamos, métodos, datos y metodología, cómo hizo para sacar esta temperatura con imágenes satelitales. Y luego está la discusión y los resultados, donde ella muestra cuáles son sus principales conclusiones a partir de esos resultados. Ella con esta información logra construir estos mapas, estas figuras, donde se muestran para diferentes fechas, diferentes temperaturas en el suelo. Bien, sí, Hernán, te estoy leyendo, ahora voy a eso. Hace otros gráficos acerca de frecuencias de temperatura, temperaturas medias con su debido estándar en diferentes fechas. Hay un montón de información que ella va obteniendo, arma un mapa topográfico 3D con una capa de temperaturas. O sea, ven cómo lo más oscuro es más baja temperatura, en los fondos de los valles, alta temperatura, y en las cumbres, muy baja temperatura. Y luego arma estos diagramas de frecuencia bivariada, que después les puedo explicar un poquito de qué se trata. Y listo, no mucho más. La pregunta de los chicos es buenísima, porque ellos me dicen, ¿dónde está la hipótesis? Yo leí el paper y la verdad que no es fácil encontrar la hipótesis. Hay papers que son más bien descriptivos. O sea, yo podría pensar que la hipótesis de Cogliatti fue, yo puedo estimar la temperatura en superficie a partir de imágenes satelitales. Punto. O sea, sería, es posible estimar temperatura en superficie con imágenes satelitales. No la expresa, no lo dice de manera explícita en ninguna parte del paper. Simplemente ella plantea el objetivo, que es el de estimar la temperatura del suelo con imágenes satelitales, y luego cuenta cómo lo hizo. Luego cuenta qué resultados obtuvo, y luego cuenta qué conclusiones saca. ¿Sí? Entonces, si vos me tenés que decir, si yo tuviera que decir cuál es la hipótesis, yo pienso que es esa. O sea, es básicamente el objetivo. La hipótesis es posible estimar la temperatura de la superficie del suelo en el norte de la provincia de Neuquén con imágenes de satélite. O sea, a lo que voy es, y ahí la pregunta de Santi, que está en el chat, tiene mucho que ver con esto. No necesariamente. Ustedes pueden plantear el objetivo del trabajo, como sí está en este paper. Ya estoy yendo a donde está el objetivo. ¿Dónde está? Para que lo perdí. Acá. En este trabajo se presenta el análisis topometeorológico de la temperatura de superficie a partir del canal térmico del satélite Landsat 7 ETM+, para la detección de zonas cálidas y frías en zona con terreno complejo con escenas capturadas en periodos frescos y cálidos. Esto fue el objetivo del trabajo. ¿Se acuerdan que yo una vez cuando hablamos de los papers les dije que el último párrafo de la introducción generalmente es el objetivo? Este es el último párrafo de la introducción. Y está diciendo qué hizo en este trabajo, ¿sí? Entonces, Santi me pregunta, ¿todos tenemos que armar la hipótesis sobre nuestro paper? No. Si la hipótesis está explícita y ustedes la detectan y la encuentran, perfecto. A veces los papers no tienen una hipótesis explícita, hablan de un objetivo. Y está bien, o sea, plantean el objetivo del trabajo. La idea es que ustedes puedan contar, para ustedes y para los compañeros y a mí, de qué se trató el trabajo que eligieron y que se entienda, digamos. El objetivo de este trabajo fue el de medir esta cosa, hacer lo otro, ver cuál es la influencia de esto, entender cómo se comporta esta variable, relacionar esto con esto. O sea, esas pueden ser, digamos,
Ahí estoy leyendo lo que pusiste vos, Hernán. Para mí, yo estuve buscando parte de los informes de esta mujer, que es investigadora, y ella lo puso en un sitio Ajá. de, ya te digo cuál es el researchgates.net. Sí, sí, Seguramente, sí. bueno, y bueno, y hace una descripción que para mí es eso, Bien. es el, el estudio es ese, el objetivo es ese, estudiar eso, analizar la parte de índice de vegetación normalizada y la emisión, Sí. usando sensores remotos. A mí me da la sensación, Hernán, o sea, está bien lo que estás planteando, pero me da la sensación de que este objetivo que pones vos, que es el que sacaste de la investigadora ResearchGate, es Ujú, como más amplio, ¿no? Porque dice, el objetivo del proyecto es estudiar la variación espacial y estado de la vegetación nativa en zonas con morfología compleja, en áreas montañosas del norte de la provincia de Neuquén, a partir de información de sensores remotos, ujú. ópticos e información de superficie. Perfecto, este trabajo entra en ese proyecto. Pero este trabajo es más específico, es más fino, porque la única variable que ella determina en este trabajo, en este paper, es la temperatura de la superficie. Sí, la temperatura, y sí, la superficie lo que toma rocas y plantas, obviamente, ¿no? Sí, pero ojo, porque el NDVI, esta información de las plantas, y EBI, o sea, estos dos índices, digamos, en este paper en particular, ella lo usa para hacer un cálculo de emisividad de esta variable que le ayuda a construir su función de Justamente temperatura. iba, justamente iba a explicar eso y le iba a comentar. Ella no solamente habla de la temperatura, sino especifica que nunca se había hecho un tipo de estudio a este nivel en estas zonas Ujú. y que se detecta mucha variabilidad en ese Sí, sentido. sí, Entonces, ahí es donde entramos en esto de para dónde vamos a agarrar el tema de la hipótesis, porque si bien ella eh, arma desde la nada misma un estudio y obtiene mucha información de la manera en que lo trabajó, no hay una hipótesis clara más allá que la dirección del título, ¿no? Que es por la claro, temperatura. Pero claro. resulta que cuando te pones a leer el paper encontrás muchas más cosas, Sí, como por ejemplo el análisis geoecológico, las zonas, las vulnerabilidad de las zonas, los distintos tipos de climas que hay o que se ubican en tiempo ahí en lo que ella pudo estudiar. Entonces, eso es lo que a nosotros nos llevó a pensar, si la hipótesis la sacamos desde el resumen y de la conclusión, deberíamos de obviar muchas de las cosas que quizás en el momento de la clase, que se le pueda explicar a nuestros compañeros que entiendan lo que hay dentro del paper, no haría falta ponerlos tampoco en la claro, hipótesis, pero claro. tampoco sería una hipótesis incompleta. Bien, bien, ya entendí, ya entendí. Ya, ahora sí, buenísima la aclaración. Eh, este trabajo tiene, o sea, como la gran mayoría de los trabajos, tiene una hipótesis muy concreta, muy simple. O sea, porque relaciona dos variables, ¿no? O sea, yo estoy viendo la temperatura de la superficie, que es mi variable de respuesta, que es lo que ella quiere obtener, y por otro lado, la metodología que utiliza imágenes satelitales en una zona determinada, en el norte de la provincia de Neuquén, en la cordillera del Viento. La hipótesis está ahí, es algo muy concreto, es algo muy aplicado, es algo que el paper simplemente se encarga de explicar cómo va a ser para construir la temperatura en superficie en la cordillera del Viento con imágenes de satélite. O sea, es un paper más bien metodológico, me parece. O sea, porque ni siquiera explica después, o sea, qué implicancias puede tener la información que obtiene, cómo cambia la temperatura, por qué cambia, cuál es el impacto a nivel ambiental. No se mete No con. porque hizo un relevamiento nada más. Exacto. Entonces, me parece que por ahí, o sea, apunten a una hipótesis muy concreta, muy simple, que tiene que ver con el objetivo del paper. La hipótesis es como prima hermana o hermana del objetivo, ¿sí? En un trabajo. Si ustedes aíslan el objetivo del trabajo, del paper, en definitiva están aislando cuál es la hipótesis de trabajo. Si ustedes lo ponen en términos de objetivo del trabajo fue esto, está bien, es equivalente a la hipótesis, ¿sí?
lo mismo puede pasar si uno separa o encuentra cuál es la pregunta que se hace la autora. Porque en ese caso, si uno encuentra la pregunta y dice, bueno, con esto ya más o menos entendemos cuál es el objetivo. Y si entendemos el objetivo, estamos entendiendo la hipótesis, ¿sí? O sea, Bien, entonces, nosotros empezamos a armar la hipótesis desde la pregunta, leyendo el paper desde la pregunta. ¿Qué pregunta se haría o nos haríamos nosotros con la información que tiene el paper para poder plantar la hipótesis y refutar o no con lo que tenemos? bien, igual, bien, perfecto. O sea, igual, ojo ahí, porque, o sea, una cosa es la hipótesis propia o el objetivo o la pregunta del paper, y después está la pregunta, el objetivo o la hipótesis o las predicciones que uno puede hacerse como lector, ¿sí? A mí me interesa que ustedes hagan una extracción, digamos, de la lectura de cuál es el objetivo del trabajo, de lo que están leyendo, cómo lo están interpretando y cuál es, digamos, es el objetivo, pregunta, hipótesis o predicciones del trabajo en sí. O sea, ¿qué pasó por la cabeza de esta investigadora, por ejemplo? Luego, de manera accesoria, si ustedes después lo podemos compartir o les interesa, pueden armar su pregunta disparada por la lectura del trabajo. Eso es otra cosa, porque esa pregunta ya no es de ella, de la investigadora, es de ustedes. En función de esa pregunta, ustedes van a poder armar otro objetivo, otra hipótesis, otras predicciones, pero eso es de ustedes, ¿sí? Surge de la lectura del trabajo, pero no pasó por la cabeza de, no me acuerdo el nombre, de la investigadora que escribió este paper, ¿sí? O sea, entonces como que hay dos tipos de hipótesis distintas, la que se desprende de un trabajo y la que uno puede tener por hacer la lectura del trabajo, digamos. O sea, me interesa que en primera instancia ustedes extraigan el objetivo o la hipótesis del trabajo que están leyendo. Por supuesto, después si ustedes tienen para sumar Me hipótesis encantaría que lo propias, compartamos, pero no, lo vamos a dejar ahí, después se lo pasamos por privado. bueno, sí, después lo podemos seguir trabajando, sí. Sí, Sí, sí. sí, sí. No es que esta es la única consulta que podemos hacer, podemos seguir, digamos, avanzando con esto. Ay, perdón, ahí vi, sí, recién que Delfín estaba en espera, ya creo que ya entró. A ver, estoy leyendo en el chat, ¿eh? Bien. Ale está haciendo un aporte buenísimo en el chat porque dice, es posible que lo hayan hecho, que lo hayan hecho la prueba en un lugar donde puedan verificar si el satélite mide bien. O sea, yo no les quería dar digamos, una pista, pero bueno, Ale de alguna forma está adelantando. No, igual el paper es claro, con respecto a la medición y qué es lo que se Sí, utiliza, los métodos, los satélites, de qué forma ellos tienen que equilibrar los datos de una cosa o de la otra para poder dar con algo concreto y estimativo, aprox, porque sí. nada es seguro, o sea, es un estudio que fue por primera vez hecho, no tenía ningún dato anterior previo a lo que ella hizo. Fue muy virgen esto lo que esta persona hizo. Totalmente, sí. Sí, sí, eso es lo bueno del aporte, digamos. O sea, tenía algo importante que decir y se me pasó. Ah, ya sé. Luego, cuando entran en métodos, y esto vale para todo el grupo con su paper elegido, no me interesa, digamos, el desarrollo de fórmulas, la matemática, porque este paper, por ejemplo, habla de la constante de Planck, habla acerca de la constante de Boltzmann, habla de cosas que vimos en la teórica, habla del el espectro de emisión del cuerpo negro, ¿se acuerdan que esas cosas las vimos? Todo este formuleo, digamos, todo esto, no me interesa. O sea, mírenlo si quieren, si les resulta digamos, de interés, pero no es algo que me interese que en el día del seminario, en esos 20 minutos, porque es muy acotado, ustedes expliquen las expresiones matemáticas, ¿sí? Mírenlas si les parece de interés, si las entienden, fíjense, chuméenlas, pero no me interesa que usemos 20 minutos para análisis matemático, digamos. Bien, buenísimo lo que está diciendo Hernán, sí, tal cual. O sea, lo que yo entendí del paper es eso. No hay estaciones meteorológicas de referencia cerca, y eso es un poco lo que está diciendo Alejandro más arriba. Toda medición de cosas que yo mido por satélite, yo necesito hacer una validación a campo de eso.
yo necesito saber que lo que me está midiendo el satélite es real, ¿sí? Yo puedo obtener un número de temperatura, un número de cobertura de vegetación, un número, digamos, de humedad del suelo, por poner variables que puede medir un satélite. Pero debo ir al campo donde el satélite sacó la foto y ver que realmente la humedad que me esté midiendo esté bien, y la radiación, la emisividad, la variable que me interese medir, sea real, ¿sí? En tierra. Porque si no es un número que me está diciendo un aparato que está a 700 kilómetros de altura. Entonces yo necesito hacer una validación a campo. Este paper no tiene validación a campo. Lo explican por qué. O sea, dicen que, o sea, no hay datos, y es lo que está diciendo Hernán, no hay datos de estaciones meteorológicas en la zona. Entonces no hay forma de que realmente saber si lo que me está diciendo el satélite que hay de temperatura en el suelo es real. Porque en ese lugar no hay una estación meteorológica con un termómetro que haya medido la temperatura el mismo día que pasó el satélite y que diga, sí, el satélite dice 5 grados y la estación meteorológica en tierra me está midiendo 5 grados. O sea, cruzar esos datos entre lo que yo tengo de mi estación meteorológica en tierra y lo que me está diciendo el satélite en el cielo, eso es hacer una validación, ¿sí? O sea, asegurarme de que la variable que me está diciendo el satélite está bien medida y está midiendo bien, ¿sí? De todas formas, este paper tiene un pedacito donde explica cómo hizo para validar, digamos. Sí, en la página 28. Exacto. O sea, cuando uno no tiene dato de campo duro, hace lo que hace este paper. Este paper hizo básicamente una búsqueda bibliográfica y buscó datos de validación de otra gente que usó este mismo satélite para medir la temperatura y le dio tanto con tanto error y dice, bueno, si ellos lo pudieron validar, nosotros vamos a agarrarnos de la validación de ellos. O sea, esa es otra práctica muy común. Si uno ya usa un instrumento o una medición que ya está validada, no necesita volver a validarla muchas veces. Si alguien ya lo hizo, usa esa misma validación. Lo que pasa es que, bueno, es muy difícil que alguien lo haya hecho en el mismo lugar. O sea, entra de nuevo una nueva suposición de que la validación de un tercero estuvo bien hecha y me sirve a mí. O sea. Bien. La otra pregunta que me hicieron ustedes es que les cuente un poquito de Landsat. Landsat es un proyecto de... Landsat no es un solo satélite, son 7, 8 satélites. El Landsat 1 se lanzó en la década del 70. Creo que vamos por... Sí, 9. Y el último creo que se lanzó en 2014. ¿Es julio de 2020? Sí, Pablo. Ah, yo estoy desactualizado. Entonces vamos por Landsat 9 ya. Lanza 9, sí, recién lo busqué. Entonces, es una constelación de satélites. Son de Estados Unidos, son de la NASA. Imagínense cada uno de estos satélites que son, digamos, cargan encima, tienen una serie de sensores. Sensores, o sea, uno por sensor, a los satélites genéricamente se los llama sensores remotos. Cuando uno habla de un sensor, habla, digamos, de un dispositivo de medición de ondas electromagnéticas que les permite, digamos, hacer un registro mirando hacia la superficie del planeta del área que van barriendo. Si es como una gran cámara que va filmando o va sacando fotos de manera continua, y eso les permite, digamos, tener un registro de los cambios que se producen en superficie. No son fotos solo en el espectro óptico, o sea, no son de 470 a 900 nanómetros. Hay radiación IR, UV, de onda corta, de onda larga, térmica, o sea, agarran gran parte del espectro electromagnético y lo registran en el sensor. Buenísimo, no sabía de Landsat 9. Estos satélites forman una constelación, entonces, de 9 satélites, están a cerca de 700 kilómetros de altura, están en la exósfera, digamos. Uno puede, justo, me parece que justo tengo abierta, a ver, déjenme que les muestro. Yo estuve trabajando ayer con esto. Sí. Si uno quiere, por ejemplo, acceder a la información de estos satélites, hay mucha gran parte de la información que es libre, gratuita, se descarga de la página de la NASA.
¿Me ven la pantalla que les estoy compartiendo? O sea, esta es una dirección donde se consiguen estas imágenes. Uno lo que accede es a un buscador. No, perdón, a ver, para dejar de compartir. Compartir pantalla. Ahora sí. Bien. De paso les muestro, o sea, y esto que les estoy mostrando es lo que hizo exactamente la investigadora en el paper, que el 4 que les tocó a los chicos. O sea, ella cuenta en sus métodos, entró a la página de el Servicio Geográfico de Estados Unidos, esto es United States Geographical Service. Ahí están compiladas toda la información geográfica de satélites. Uno lo que hace es, por ejemplo, tiene una serie de solapas. La número 1 es entrar el criterio de búsqueda. Yo, por ejemplo, lo que hice fue armar un polígono. Armo este polígono, lo puedo mover. ¿Ven? Es mi área de interés donde yo quiero hacer el estudio de las imágenes que necesito. Acá me quedan las latitudes y longitudes de mi polígono, son 4 vértices, por eso tiene 4. Luego me dice las fechas, y acá tengo que elegir de qué fecha a qué fecha necesito la imagen. Luego voy a, datasets. Paso número 2, tengo que seleccionar qué tipo de imagen, de qué satélite me interesa. Y acá están la colección de imágenes que tienen esta página. Estas son imágenes aéreas, son de aviones volando a gran altura. Fotos mosaicos, fotos de simple, digamos, de cuadro simple, escaneados, vuelos antárticos. O sea, Espera, profe. ¿cómo? Hay compañeros en espera, dicen. Un momento. Che, el resto, o sea, porque Carlos me dice que no ve la pantalla. ¿Ustedes ven mi pantalla o no? Sí, se ve, se ve. A ver. A ver, Carlos, voy a dejar de compartir y volver a compartir a ver si te mejora. Avísame, si no, no sé mucho qué hacer. Bueno, les decía, entonces, la segunda solapa, paso 2, hay que elegir sus datos, tipo de datos, y acá están los Landsat, que son los que usó esta investigadora en el paper. Hay cantidad de Landsat. Ella usó, no me acuerdo si en el paper, no sé si eran Landsat 7, esto es del satélite Landsat 7. Cada tipo de información tiene una descripción también, o sea, uno puede ir a ver. Uno puede ir a esta I de info y ahí sacar qué tipo de imagen es, qué resolución tiene, qué bandas tiene. O sea, generalmente esta no es una imagen sola, sino que son paquetes con muchas imágenes en diferentes longitudes de onda. Después también hay otros, o sea, es una biblioteca muy completa, hay cantidad de tipos de imágenes, hay de radar, Sentinel es otro tipo de satélites, estos son de imágenes de dron. A ver, ahí te abrí, Hernán, lo que me mandaste. Perdón, les sigo mostrando. Ups. Así que acá tiene, o sea, se elige el tipo de imagen. Y luego, finalmente, una vez que uno seleccionó el tipo de imagen, yo tengo cliqueada esta, por ejemplo, voy a resultados.
ahí me está buscando, y acá me tira, me dice que encontró 68 imágenes que responden a mis criterios, que son de Landsat 7, que son ETM+, que son de las fechas que le especifiqué y que caen adentro de este polígono. Después es, acá, descarga. Y me da opciones de descarga. Lo puedo descargar como imagen, lo puedo descargar como, digamos, GeoTIFF, son diferentes tipos de extensiones que van a tener diferente cantidad de información, ¿no? Eso se descarga a la computadora y uno puede trabajar con esas imágenes. Esto es la serie de pasos que hizo la investigadora del paper de ustedes. Trabajó, digamos, con esta misma página, con estos buscadores, con estos filtros, con estas imágenes. A ver, Hernán, lo que me mandaste. Sí, alguna vez trabajé con este buscador de... Sí. Sí. Está buenísimo este, sí. Sí, yo lo uso a veces para el tema, viste, de los frentes fríos. Tenés el tema de la nubosidad, tenés todo. Está buenísimo, sí, sí, sí. Sí. Alguna vez entré, pero no mucho, no le di mucha bola. Después lo voy a chusmear y puede que, no sé, si nos sirve, podemos hacer armar una práctica o algo con este Pero bueno, buscador. Sí, está bueno. Está bueno. Bueno, se cierra el Zoom, sí, gracias por avisar. Menos de un minuto. Volvemos y hacemos un cierre de algunas cositas o dudas o preguntas y ya vamos terminando por hoy. Así que les dejo de compartir acá, salgo y volvemos a entrar para hacer el cierre.